Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando al copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Las lecturas que la Iglesia nos propone para esta fiesta del apóstol San Andrés van muy relacionadas a lo que es ser apóstol y a lo que es realizar un apostolado. En la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos nos expresa muy especialmente que dice la Escritura: nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judíos y griegos, ya uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque al Señor Jesús se salvará. Pero hay otra parte de la Escritura que dice: no todo el que diga Señor, Señor, se va a salvar. Lo que pasa es que esta partecita del texto hay que profundizarla un poquitico más. Hijos, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero para uno invocar el nombre del Señor, uno tiene que conocerlo, tiene que amarlo y tiene que haberlo seguido. Porque no es porque el que lo diga así, de buenas a primeras o de labios para afuera, no, es el que lo diga con toda la profundidad del corazón. El que esté plenamente convencido, pues uno sí puede decir que el Señor Jesús es el Salvador, pero si yo no lo siento, si yo no lo creo, si no estoy convencido de lo que estoy diciendo, ¿de qué me vale? Eso es lo que quiere decir el Señor. No todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, sino aquel que lo diga, como dice el texto de hoy, de todo corazón, con todo el amor, como diría el Shema, con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con todo tu ser. Ese se va a salvar, porque eso nos dice a nosotros que está plenamente convencido. O sea, que es por convicción y no por una indicación de una persona u otra. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? Es imposible, es imposible. Yo pronunciar, yo hacer una profesión de fe sobre algo que yo no estoy convencido, sobre algo que yo no tengo certeza. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Eso fue Andrés. Andrés fue el primero llamado por el Señor. San Andrés
bueno, Andrés en su momento invita a su hermano Pedro, a Simón Pedro, y se van detrás del Señor. Y después, más adelante, ve y encuentra a Santiago y a Juan, que son los hijos de Zebedeo. Les hace la invitación y ellos lo siguen. ¿Y por qué no va el papá? Porque van los hijos. Porque el Señor comenzaba a construir en ellos. Zebedeo estaba construido. Zebedeo, con toda seguridad, no va detrás del Señor porque él creía y él había instruido a sus hijos en la fe de Dios. Y por eso los hijos, papá, entonces, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? No, de una. Dejan las redes, el papá sigue organizando las redes y ellos continúan el camino de la salvación. Y eso es lo que hay que hacer. Es lo que muchas veces le he dicho a los papás, que se tienen que soltar de los hijos y dejarlos caminar. Orientados, sí, con los brazos abiertos, por si en algún momento regresan, poderlos de nuevo abrazar y poder seguir caminando con ellos. De lo contrario, ánimo, para adelante, hay que seguir caminando. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Hijos, eso es ser uno apóstol. El discípulo es el que se forma, recibe y bebe del maestro. Pero apóstol es el que va configurando su vida de tal forma que un día dé testimonio del que está siguiendo. Lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hizo San Andrés. Más adelante San Andrés moriría y lo crucificarían, y Pedro no quiso ser crucificado como el Señor y entonces pidió que lo crucificaran boca abajo. San Andrés pide, no me crucifiquen así como el Señor, ni boca abajo como Pedro, crucifíquenme como una X. Cada uno se caracterizó y respetó el espacio del otro. Cada uno reconoció que era único en la presencia de Dios, en la mente del Señor, en el apostolado al que el Señor los llamaba. Es lo mismo que el Evangelio, queridos hermanos. El Evangelio nos narra esa historia, esos primeros momentos de San Andrés, pero de otros 3 apóstoles más, su hermano Pedro, Santiago y Juan. Y es muy especial, queridos hermanos, porque no titubean para seguir al Señor. Eso sería importante mirarlo en nuestra vida, pero no para retroceder o lamentarnos, sino para que entendamos el proceso de las demás personas a las que el Señor va llamando y quienes se van adhiriendo, unos sí y otros no, unos ya y otros dentro de 8 días, unos al comienzo de la historia y otros al final de la historia. En este texto, queridos hermanos, el Señor Jesús llama a Andrés y luego llama por medio de Andrés a Simón Pedro. Más adelante a los hermanos Juan y Santiago, y los va haciendo apóstoles. Caminan con él, los constituye discípulos, les enseña lo que tienen que aprender. Son los más privilegiados de todos los apóstoles. A estos 4 les tocó el primer sermón del Señor. A los otros no. A estos 4 les tocó el sermón de la montaña, donde el Señor casi que les daba la carta y el derrotero para ser buenos seres humanos, buenos cristianos.
excelentes discípulos y santos apóstoles. Eso es, queridos hermanos. En el Sermón de la Montaña, yo se los he dicho varias veces, están en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo todas las prescripciones que nosotros necesitamos vivir, encarnar en nuestra vida para continuar el camino de la santidad a los pies del Señor. San Andrés es el primero llamado, es el primero que el Señor llama, pero es el cuarto que aparece en la lista. Al Señor no le interesan los puestos, y a los apóstoles, aunque en otro texto bíblico hace mención de que todos estaban esperando ser el primero, a la derecha y a la izquierda, en la experiencia del Señor Jesús después de la resurrección no les interesa eso. Ya los puestos han pasado, ya ellos están convencidos plenamente de que el testimonio del Señor es en la cruz, mañana o tarde, hoy o mañana o pasado mañana, pero el testimonio del Señor es en la cruz. La primera lectura nos hablaba de dichosos los pies del mensajero que anuncia el Evangelio. Estos 4 hombres, estos 4 discípulos, estos 4 santos apóstoles se dedicaron a eso, a utilizar las herramientas que Dios les había dado por medio del Señor Jesús para ser unos santos evangelizadores, para ser unos santos apóstoles, para llevar el mensaje. Por ellos, queridos hermanos, a nosotros nos llega hoy esta hermosa palabra de Dios. Por ellos, que inmediatamente y sin titubeos lo dejan todo por seguir al Señor, es que hoy nosotros tenemos la dicha de ser la iglesia que Cristo fundó. La iglesia cimentada en Cristo Jesús, la iglesia cuyas columnas son los apóstoles. Y luego vendrán pues los demás apóstoles y hasta San Pablo también se agregará. San Pablo no fue discípulo del Señor, pero sí apóstol. San Pablo dio testimonio con su vida. Y por eso, queridos hermanos, nosotros hoy celebramos una fiesta, porque vemos la gracia que Dios va derramando en hombres como nosotros. ¿Y será que nosotros somos el Andrés de quién? ¿A quién le vamos a decir, venga que yo sé dónde vive el Señor, venga yo le muestro dónde vive el Señor? Eso sería interesante, queridos hermanos, que durante este tiempo de Adviento nosotros nos pudiéramos volver el apóstol Andrés. ¿Para cuántas personas? ¿Para quiénes? Para nuestras familias, para nuestros familiares, en la comunidad. ¿En dónde? Que durante este tiempo de Adviento, queridos hermanos, que es toda una preparación para el advenimiento del Señor, nosotros podamos tenerle un regalo en el momento del nacimiento. ¿Por qué no le regalas mínimo una persona que tú acerques a la iglesia? Que con tu testimonio, más que con tus palabras, le des la gracia de conocer al Señor. Qué bueno sería eso, queridos hermanos, que durante este tiempo que es de meditación, de profundización, de espera, de preparar nuestro corazón para que el Señor Jesús nazca, nosotros ayudáramos a que otras personas también puedan hacer lo mismo. Preparar su corazón para que el Señor también nazca en ellos, no solamente en nosotros. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. En el